Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como pueden ver en el título, sigo hablando sobre custom hooks. Y bueno, el día de hoy quiero hablar sobre cómo realizar pruebas unitarias en custom hooks. Y antes de comenzar con eso, quiero decir que me refiero a pruebas unitarias en custom hooks. No estoy hablando de cómo hacer pruebas unitarias en componentes que utilizan hooks. Son similares, pero a la vez son diferentes. Y bueno, antes de comenzar, quiero explicar algo que es importante y que tal vez no lo expliqué en algún video anterior, pero tenemos que analizar qué es un custom hook, que probablemente muchos de ustedes ya lo saben, o tal vez no, o tal vez simplemente nunca lo pensaron, pero en realidad un custom hook no es nada más que una función que utiliza hooks nativos. O sea, por nativos me refiero a los que vienen integrados en la librería de React, como es useEffect, useCallback, useMemo, useReducer y todos esos. Entonces, cuando viene la pregunta de vamos a testear un custom hook, pues ¿qué significa, no? Uno es que si queremos testear el custom hook, tenemos que testearlo en un componente. ¿Ok? Y eso es importante. Es importante entenderlo porque un custom hook por sí solo no puede funcionar. ¿Ok? Tal vez no sé si para algunos de ustedes se han puesto a analizar el nombre hook, pero en sí está algo interesante. Hook, creo que la traducción literal es gancho. Y pues, pero la idea de hook es engancharse de alguna otra cosa. En ese caso, engancharse de lo que viene siendo un componente. Y específicamente sobre el ciclo de vida del componente, lo que es el estado y otros métodos del ciclo de vida. Ok, ya entendiendo eso, un hook nativo lo que está haciendo es engancharse a un componente. Y esto significa que sin un componente, pues no pueden existir. Entonces, ya regresando al tema de testing, no puedes testear un hook sin un componente. Por lo tanto, tenemos que utilizar alguna técnica para poder probar nuestro hook dentro de un componente. Muy bien, aquí tengo el proyecto ya iniciado. Pueden encontrar el link en la descripción del video. El proyecto está en GitHub. Y bueno, tenemos aquí dos hooks. Quiero empezar con use users. La verdad es un hook muy sencillo. En realidad no tiene nada de complejo. Es nada más un hook que se llama use users y agrega un hook nativo useState que va a almacenar un arreglo de usuarios. Y le agregamos un método addUser que le pasas un user y lo agrega el arreglo. La verdad está demasiado sencillo, es solamente para el ejemplo, pero imagínense que ustedes hacen alguna otra lógica como llamar a un API o alguna otra cosa. La verdad no importa mucho en este ejemplo, pero digamos que ahora quieres testear esta funcionalidad. ¿Cómo lo haces, no? Tengo aquí un archivo para hacer el test, useusers.test.js. Vamos a primero intentar entender cómo se puede testear este hook. Como ya dijimos, necesitan de un componente. Pero estamos haciendo pruebas unitarias, pues no vamos a crear o utilizar un componente de otro lugar, sino que idealmente quieres crear un componente muy sencillo solamente para probar esta funcionalidad. Algo que podríamos hacer es crear un componente. Aquí ya tenemos un pequeño componente que utiliza useUsers, entonces podríamos buscar cómo testearlo, ¿no? Como cualquier otro componente. Ok, esa suena como buena idea, pero ahora vamos a intentar pensar cómo testear esto. Digamos que montamos el componente con shallow o con mount y después, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues quisieras llamar addUser, pero ¿cómo demonios vas a llamar addUser si este método no existe fuera del componente? O sea, si yo hago, digamos, un shallow, si yo hago esto, voy a tener un wrapper y va a ser este componente. Y ahora quiero hacer un tipo de test, ¿no? Expect. Y aquí voy a querer hacer un tipo de wrapper, algo, ¿no? No sé, un find.
o quieres hacer tal vez un expect instance, pero recordemos que ese es un componente funcional, entonces no hay una instancia. Entonces te vuelves a preguntar cómo comienzo a testear ese componente, cómo hago que este componente funcione. Algo que podrías hacer es agregar tal vez un botón, ¿no? Un clic y le agregas add user. Ok, esto podría funcionar. Y digamos que le agregamos un class botón y podrías hacer algo como find button y le puedes poner simulate click. Ok, y después del click quisieras ver cuántos usuarios hay, pero pues no hay forma de accesar los usuarios, así que tal vez tendrías que hacer algo como span y le pones una clase users length y te daría la cantidad de usuarios. Entonces lo que podrías hacer es darle clic y después quieres obtener count y tal vez quieres obtener el texto. Y después haces un count, voy a borrar esto, to equals y digamos 1, ¿no? Esto podría funcionar, pero se vuelve un poco complicado en mi opinión. La razón es porque tienes que crear un componente muy específico y crear selectores muy específicos y en realidad no te interesa, o sea, en realidad este componente no tiene sentido porque a ti no te interesa si hay un div, no te interesa si hay un botón, no te interesa si hay un span. Lo que te interesa es mandar a llamar add user y saber que se está actualizando users. En verdad, todo ese HTML, este JSX, en realidad esto no te interesa. Te interesa estos métodos y estas propiedades. ¿Ok? Entonces, una de las técnicas que encontré recientemente para poder hacer testing de custom hooks, que me pareció muy interesante, vamos a crear una función que nos permita hacer un tipo de montado de un custom hook. ¿Ok? En lugar de crear el componente así, primero vamos a intentar hacer otra cosa. Vamos a crear una función que se llame mount hook. Y le vamos a pasar nuestro hook. Y queremos que nos regrese cierta información. En este caso quiero que nos regrese los datos, o sea, estos de aquí, data, y quiero que nos regrese un wrapper del componente. En este caso sería como el app, el componente que vamos a testear. Pero de esta forma podríamos hacer algo diferente a esto. Vamos a quitar todo esto y vamos a poner mount hook. Y en este caso le pasarías el hook que es use users. ¿Ok? Este es el hook que queremos testear, se lo pasamos así como tal. Y nos va a regresar estos datos, entonces podemos hacer data y wrapper. ¿Ok? Entonces ya data vendría siendo, por ejemplo, si vamos a use users, vendría siendo esto. Users y add users. Y wrapper sería este componente. ¿Ok? Entonces lo que quisiéramos hacer es, el test es mandar a llamar add user. Entonces podríamos hacer algo así como... de hecho vamos a ponerlo así. Hook, para que sea un poquito más legible. Hook, data, add user. Y le pondremos un usuario. Y ya que lo mandamos a llamar, queremos hacer una afirmación, ¿no? Queremos esperar que hook data users to have length of 1. ¿Ok? Y si quisiéramos ser un poquito más correctos, queremos afirmar que al comienzo sea un length de 0, o sea, no hay ningún usuario. Agregamos un usuario y tiene un length de 1. Eso es lo que quisiéramos hacer.
Obviamente aún no funciona porque aún no tenemos completo este método, pero eso es lo que quisiéramos utilizar. De esta forma ya no tenemos que crear un componente todo raro, con muchos selectores y muchos elementos, sino que simplemente utilizamos mount hook. Ya sabemos que necesitamos un componente, entonces vamos a crear un componente aquí adentro. Y sabemos que necesitamos este wrapper, entonces vamos a montar, en este caso voy a utilizar mount, y la razón es porque no pude hacerlo funcionar con Shallow, así que les voy a deber un video donde lo intenté utilizar con Shallow. Y vamos a utilizar mount component, y esto nos va a dar el wrapper. Ok, ¿y cómo podemos hacer uso del hook dentro del componente? Una sería que nuestro componente nos hiciera disponible los datos de este hook. O sea que si nosotros llamamos esto dentro de nuestro componente, queremos que de alguna forma nos regrese esto. ¿Y cuál podría ser esta forma, no? O sea, si ponemos un return, pues esto va a ser un JSX, ¿no? Entonces no quisiéramos eso, quisiéramos que nos regresara esos datos. ¿Cómo podríamos hacer esto? Una forma sería, debido a que no necesitamos regresar nada, podemos poner nulo. Podríamos poner data. Y en lugar de hacer object structuring, ponemos data. ¿Ok? Y de esta forma, cada vez que se monta el componente, nos regresa data. Pero, pues useUsers está muy específico. No queremos testear específicamente useUsers, queremos testear el hook que nos pasan en esta función. Entonces, reemplazamos useUsers por hook. Muy bien, con esta técnica ya tendríamos, cada vez que se renderiza el componente, nos regresaría los datos de los hooks y los atraparíamos dentro de nuestro closure en data y los regresaríamos como parte de esta función. Ok, entonces esto va a funcionar, excepto que existe un problema debido a que data está siendo reemplazado por una nueva referencia en cada render. O sea, en el primer render data sería algo, en el segundo render data sería otra referencia diferente. Entonces esto podría causar problemas. Para esto vamos a utilizar object assign. Y vamos a poner data y vamos a poner hook. Y vamos a eliminar esta asignación. Y data la asignamos a un valor vacío. Ok, de esta forma data siempre va a ser la misma referencia, simplemente se le van a agregar los campos que vengan del nuevo rendereo de hook. Ok, esta técnica es solamente para que la referencia siempre sea la misma. Ok, entonces ya tenemos nuestro componente y lo podemos utilizar para hacer mount hook y hacer esas expectaciones. Ok, entonces si probamos esto y vamos a correr npm test. Y, ok, aquí pasaron las pruebas, sí pasaron, pero hay un errorcillo aquí. Es más que nada una advertencia, o sea, como pueden ver aquí, warning, no es un error, es una advertencia que tiene la librería, porque estamos haciendo ciertas operaciones asíncronas, asignación de estado, pero por el momento lo podemos ignorar. Lo que vamos a hacer es, tengo un método aquí en utils, que está en testsUtils, suppress warning, que si lo quieren ver es aquí, pero básicamente consiste en sobreescribir console error y en caso de que salga el error ese que no queremos, lo omitimos y llamamos console error original. ¿Ok? Lo pueden ver aquí en el repo, la verdad no tiene nada de raro. Entonces vamos a importar, ¿ok? Tenemos suppress warning y lo vamos a llamar, ¿ok? Ejecutamos otra vez los tests. Y podemos ver que ya pasaron y no tenemos ese warning todo raro. Muy bien, algo que se nos olvidó aquí es hook wrapper on mount. Esto es debido a que estamos haciendo mount del componente y tenemos que desmontarlo al final. Esto lo podrían poner en un before o before each, pero pues en este caso solo tenemos uno, así que lo dejamos así.
Y para terminar, ya no necesitamos este componente. Y mount hook, vamos a moverlo a test utils para poderlo reutilizar en otros lugares. Lo ponemos aquí y lo exportamos. Y aquí importamos mount hook. No necesitamos React y no necesitamos mount. Guardamos, regresamos aquí, corremos las pruebas y todo está pasando. Solo para asegurarnos, vamos a cambiar aquí la propiedad. No voy a llamar addUser y esto debería de fallar. Y aquí podemos ver, estaba esperando la longitud de 1, pero obtuvo longitud 0. Entonces, sí está funcionando nuestro test. Solo para probarlo una vez más, guardamos otro elemento, otro usuario, perdón. Y le vamos a cambiar el ID 222 Leo2 y sigue pasando. Entonces ya está funcionando nuestro hook. Muy bien, entonces con esto ya tenemos una forma fácil de estar probando nuestros hooks sin tener que estar recreando componentes y componentes y componentes, sino que podemos simplemente llamar los datos que regresan los hooks y hacer aserciones o expectaciones en esos datos. Muy bien, ahora ya que ya tenemos listo nuestro test de users, vamos a ver cómo podemos hacer lo mismo para un test de un custom hook que se ve un poco diferente. Tenemos este custom hook useIntervals. Muy bien, la idea de este custom hook es similar pero un poco diferente. La diferencia está en que este hook no regresa ningún valor. O sea, es useInterval y le pasas un callback y una cantidad de tiempo y va a agendar un intervalo a través de setInterval y también borrarlo a través de clearInterval. El punto importante aquí es que no se está regresando ningún valor. Si inspeccionamos useUsers, si vemos que utiliza hooks, pero regresa algún valor. Y con estos valores interactuamos en nuestro test. En el caso de useInterval, no hay forma de estar revisando valores porque no regresamos nada. Entonces, se tiene que tomar un acercamiento un poquito diferente, pero la verdad no es muy diferente. Entonces, vamos a useInterval, ¿ok? Y vamos a usar lo mismo, hacer suppress warning y vamos a utilizar mount hook, que lo tenemos disponible del test anterior. Así que sería mount hook y sería useInterval. Ok, pero tal vez aquí se están preguntando, no nos va a regresar nada, entonces no hay sentido de poner un retorno, un valor de retorno. Pero si no hay nada que regresar, entonces ¿cómo podemos hacer un test de este hook? Ok, entonces aquí se va a poner un poquito diferente. La cosa que va a cambiar aquí es que no le podemos pasar este hook, porque no hay forma de probarlo. Vamos a tener que pasarle otro hook y vamos a llamarle useHook. Y este hook solamente lo vamos a crear aquí por propósitos de probar y hacer estas pruebas unitarias. Ok, le vamos a llamar useHook. Ok, y aquí dentro vamos a utilizar useInterval. Y vamos a asignarle una constante, interval time. Y esta constante 100 milisegundos. Pero para poder probar este hook tenemos que regresar algún valor. ¿Okay? Entonces lo que queremos regresar es... Vamos a regresar values. De hecho vamos a llamarlo igual users y set users con use state. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer aquí es cada intervalo va a agregar un usuario, set users. Okay, entonces asignamos users y un nuevo usuario con ID math random, porque solamente por el ejemplo, y nombre, pues no importa, el mismo nombre, Leo. Entonces cada intervalo va a estar agregando usuarios y nos va a regresar users como un objeto. Okay, entonces este hook ya lo podemos probar. Podemos obtener los valores de regreso.
o sea, users. Entonces useHook es el hook que vamos a probar, pero en realidad queremos probar useInterval, que se está usando dentro de él. Ok, al tenerlo así, ahora sí podemos obtener un valor de regreso, que es hook. Y aquí tenemos hook data, users, y aquí podemos hacer un expect. To have length of. Al comienzo queremos que sea 0, después queremos que sea 1 y después queremos que sea 2. ¿Ok? Y al final queremos hacer wrapper, un mount. Ok, obviamente primero vamos a correr esto para ver qué es lo que sucede. Ok, corremos los tests. Target cannot be null or undefined. Ok, al parecer tenemos un error aquí. Al parecer users no está definido. Vamos a ver por qué. Ok. Sí, olvidé ponerle un valor inicial. Tiene que ser un arreglo, un valor inicial. Vamos a guardar y regresamos al test. Ok, y aquí está saliendo, ok, expected, una longitud de 1, pero obtuvo 0. Como pueden pasar, el primer test sí pasó, el segundo ya no pasó. Y eso es porque el intervalo está agregando usuarios cada 100 milisegundos. Entonces aquí tenemos que tener una forma de esperar 100 milisegundos. Y para eso hay un método helper que agregué en util, aquí, que se llama, tenemos mountHook, tenemos suppressWarning y tenemos wait. Básicamente es una promesa que resuelve después de cierta cantidad de tiempo. ¿Okay? Y para esto vamos a utilizar wait, wait, y vamos a ponerle interval time. ¿Okay? Y vamos a repetir lo mismo aquí. Vamos al test y podemos ver que aquí falló. Ok, algo que puede estar pasando es de que están esperando exactamente la misma cantidad de tiempo. Entonces le voy a poner un milisegundo más. Vamos a guardar y podemos ver que ahora sí pasó. Ok, entonces para no tener ese problema, el intervalo sucede cada 100 milisegundos y queremos esperar un milisegundo más que eso. Y después nos aseguramos que se agreguen los usuarios y todo listo. Muy bien, espero que les haya gustado este video. Es una técnica sencilla para poder hacer pruebas unitarias en Custom Hooks. Si les gustó, por favor denle un like, suscríbanse al canal, denle clic en la campanita para recibir notificaciones de los nuevos videos que haga. Eso es todo por hoy y nos vemos hasta la próxima.